vamos a hablar de esta nueva cepa de la viruela símica o la viruela del mono, que hoy a la OMS le ha obligado prácticamente a señalar que es de interés internacional. ¿Por qué? Porque ya se están registrando varios contagios. ¿Dónde? En África, evidentemente. Estamos con el doctor Rodrigo Arce, que es un epidemiólogo boliviano y que actualmente se encuentra trabajando e investigando en Estados Unidos. ¿Cómo está, doctor? Un gusto saludarle, porque creo que hemos tenido la oportunidad de hablar cuando estábamos en este problema de la pandemia, el encierro y todo aquello. Ahora tenemos que hablar de esta otra amenaza. Espero que no sea motivo para que volvamos a encerrarnos, espero que no, porque finalmente estamos hablando de una enfermedad que apareció en 1970 en el Congo, ¿verdad? Sin duda, ¿cómo estás? Primero, un gusto saludarte también. Es un tema de no acabar, ¿no? Siempre hay nuevas enfermedades emergentes o reemergentes. En este caso, es una enfermedad que, como tú dices, empezó en el Congo, la conocemos mucho tiempo, más de 50 años, y ha tenido muchos brotes a lo largo de la historia, sobre todo en el África, pero se vuelve muy importante el año 2022, también por la importante atención que teníamos con respecto a enfermedades emergentes, pandemias y demás, por un aumento de casos significativo que empezó a expandirse en América Latina y en Europa, ¿no? Bueno, en las Américas en general, ¿no? América del Norte también. También nació del África, pero en un subtipo que era un poco menos agresivo, ¿no? El subtipo 2. El subtipo que ahora está circulando, una nueva variante, es del subtipo 1, que era históricamente más agresivo y que está mostrando, no solo características un poquito distintas con respecto a su transmisión, sino que está empezando a ver a personas mucho más afectadas en grupos etarios que antes no estaban tan comprometidos, como personas menores de 17 años, y contacto no necesariamente como era asociado antes de manera sexual, sino también contactos de todo tipo, ¿no? Es por eso que llama la atención de la Organización Mundial de la Salud y genera esta alarma, ¿no? Este nuevo subtipo que ha aparecido parece ser más agresivo, pero sobre todo está empezando a aparecer casos en regiones muy cercanas a países que tenían ya esta transmisión intrínseca de mucho tiempo, y mismos países que no tenían muchos casos o no habían reportado casos antes, ¿no? Por eso llama mucho la atención. Nos preocupa en Latinoamérica porque hemos visto muchos casos en Brasil, el 2022, el 2023. Este año ha habido muchos casos en Perú, en Argentina, en Colombia, y aunque en Bolivia no hemos reportado nuevos casos desde febrero, marzo del 2023, sin duda un poco nos alerta de que podríamos empezar a ver casos por la cercanía de Brasil y Perú, que todavía tienen un problema muy presente. Claro, y tienen un ingreso internacional muy grande, ¿no es cierto? Un tráfico aéreo muy grande. A ver, 3,6% de mortalidad. ¿Qué me dice aquello con relación a este nuevo virus o esta nueva cepa? Y otro detalle más, porque escuché a un científico europeo que dijo que posiblemente sea algo parecido al herpes zóster. Sobre todo la asociación que puede tener, no estoy seguro a qué se refería el colega, pero es que afecta mucho a las personas inmunodeprimidas, ¿no? En el África, sobre todo, la mortalidad está muy asociada a personas que tienen o han tenido contacto o tienen VIH-Sida, y bueno, tiene un sistema inmune poco competente, ¿no? Y que causa obviamente una enfermedad mucho más severa. El herpes zóster tiene también esa particularidad, ¿no? Afecta a personas inmunodeprimidas, ya sea por pacientes oncológicos o personas de la tercera edad, pero lo que podría tal vez tener otra similitud es el sarpullido, ¿no? Que es similar a cualquier varicela, ese sarpullido que aparece en la piel, pero hay muchas otras sintomatologías, la fiebre, el malestar generalizado, linfadopatías, que son prácticamente masas inflamadas en las regiones donde están apareciendo estas lesiones, también son muy comunes, ¿no? Que es un poquito diferente a eso, ¿no? Esa sería tal vez esa similitud que hacen los colegas. Doctor, permítame, por favor, vamos a repasar los siguientes datos que tienen que ver con la incidencia de esta enfermedad en otros países y también en el nuestro, por favor. En pantalla, señor director, muchísimas gracias. ¿Qué es lo que pasa en África? Viruela del mono. 15.000 casos y se han registrado hasta el momento, según las autoridades en salud, 400 decesos. 400 decesos, sí. Son cifras que están alarmando, ¿verdad? Y es por eso que hemos tenido una reacción inmediata por parte de la Organización Mundial de la Salud. A ver, damos la siguiente información, por favor.
Ya la tenemos en pantalla. Ahí estamos viendo, son casos en Bolivia. Esto pasó el 2022. En La Paz 9, en Santa Cruz 237, en Cochabamba 15, en Potosí 1, Oruro 1, de igual manera Chuquisaca un caso y Tarija no registró casos. A ver, son las últimas cifras que se tienen y vamos contigo, Tufi, para seguir con las consultas con nuestros invitados. Así es, Luciana. Emergencia internacional ha declarado hoy la OMS por la viruela del mono. ¿Qué acciones se tienen que tomar en Bolivia? Es la pregunta. Hoy decía un infectólogo que debe reforzarse la vigilancia en aeropuertos, pero también dotarse de un stock de vacunas. Estamos con el exministro Aníbal Cruz. Doctor Cruz, ¿qué piensa usted que se debe hacer en el caso boliviano en relación a esta declaración de emergencia internacional por la viruela del mono? Bien, primero debemos aclarar el motivo de la emergencia internacional que declara la OMS. La OMS declara emergencia internacional en previsión a que esta enfermedad no se propague a nivel mundial. Hemos pasado la pandemia del COVID, estamos muy asustados por estas enfermedades transmisibles. Sin embargo, esta enfermedad no es como el COVID. No se transmite a través de las gotitas. Entonces, a partir de eso, nosotros tenemos que tener medidas sanitarias de prevención. Hace 2 años ya hemos tenido un brote. A nivel mundial prácticamente hemos tenido 87,000 casos en 111 países, ¿no? Con 140 fallecidos. En Bolivia hemos tenido en esa época 74 casos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, detectar. Y para eso la población debe estar educada y debe saber cuáles son los síntomas. Generalmente aparece con un brote parecido al de la varicela, con la emergencia, lo que nosotros llamamos en medicina sarpullido. Son una especie de ampollitas que posteriormente, que generalmente están en la palma de las manos y los pies. Hay bastante crecimiento de los ganglios y segundo, malestar, fiebre, dolor muscular. Entonces, la persona lo primero que tiene que hacer es acudir a un centro de salud. El segundo elemento importante es saber cuál es el medio de transmisión. Generalmente la viruela del mono es una enfermedad zoonótica que se transmite entre animales, pero llega a transmitirse cuando ha tenido contacto, ya sea viruela símica, dicen que es del mono, pero sin embargo también hay algunos roedores que pueden transmitir esta enfermedad. El contacto con secreciones, con mucosas, inicialmente puede hacer el contacto animal-hombre y posteriormente de hombre a hombre se ha visto la mayor frecuencia en varones y con transmisión sexual, homosexuales. En el anterior brote que hemos tenido del 2022, ocurrió en Alemania este brote porque hay unos lugares que se llaman saunas donde frecuentan parejas de varones y pues tienen. Imagínense, por ejemplo, nosotros hemos tenido en este brote que hemos tenido en Bolivia, hemos tenido exactamente masculinos 81 casos y 12 femeninos que han estado en aislamiento. O sea, lo que quiere decir es de que es por contacto sexual, por contacto con la mucosa y además la característica de la enfermedad tiene un brote que dura hasta los 5 días y dura hasta los 21 días. Lo que se tiene que hacer a la persona que sea diagnosticado es aislar hasta que pasen los síntomas. Cuando la enfermedad se vuelve mortal, la enfermedad se vuelve mortal cuando existe sobreinfección o el paciente o la persona tiene alguna enfermedad metabólica o inmunodeprimida. Por tanto, es importante tomar esas medidas preventivas. El hecho de cerrar aeropuertos, el hecho de llegar a alertas, simplemente lo que tenemos que hacer es una hoja de declaración en los aeropuertos, porque generalmente tenemos que ver de dónde viene el brote. En esta oportunidad se ha declarado que este brote ha ocurrido en España, ¿no? Que aproximadamente en este 2024 ha habido 260 nuevos casos en España. Entonces, es importante ver la migración y además establecer una hoja epidemiológica de declaración si es que se tiene alguna sintomatología, ya sea de tipo inflamatoria, dolor muscular, fiebre, además la salida de ganglios y por último este sarpullido que es muy parecido a la varicela
donde aparecen primero las ampollitas. Estas ampollitas se vuelven pus. ¿Cuándo es contagiosa? Cuando viene la fase de descamación. Esta ampollita que se vuelve amarilla, que se infecta, luego se seca y aparece una cosa y cae, este es el momento de contagio. Puede ser también por contacto de superficie que podemos nosotros contagiar. Entonces, las medidas de bioseguridad que hemos aprendido en la pandemia, el importante, el lavado de manos, el uso del alcohol en gel, son elementos preventivos. Se ha inventado también un tipo de vacuna para esta, y además las personas que están vacunadas con para la varicela también tienen cierto grado de inmunidad, ya que este virus es muy parecido al de la varicela y tiene cierta genética parecida a la de varicela y es sensible a aquello. No nos olvidemos que este virus es de una familia Oxoviruaes que tiene de origen los simios. Es una enfermedad de hace 40 años y lo que yo pediría a la población boliviana es tener más bien orientación. La alerta sanitaria es para evitar el contagio, pero lo importante es cualquier sintomatología parecida a la mencionada, que acuda a un centro de salud para que se haga el diagnóstico respectivo. Después, no es la enfermedad transmisible que nos puede dar una situación como la pandemia del coronavirus. Bueno, gracias, doctor. Vuelvo con el doctor Arce. Doctor Arce, ¿cuánto de recomendable es la vacunación? ¿Estará disponible en el país la vacuna respectiva? ¿Qué tipo de tratamiento tiene que encarar un paciente enfermo con la viruela del mono? Si es posible que nos explique, si requiere alguna internación igual. La internación depende mucho de las características de los pacientes, ¿no? Estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho el doctor Cruz. Sin duda es importante como aclarar un poco la gravedad del problema. Es importante la prevención. Lo que se está haciendo ahora es prevenir. Justamente hay vacunas que son disponibles en este momento en la mayoría de Estados Unidos y en Europa. No estoy seguro de que estén disponibles en este momento en el país. Seguramente habrá que tener una discusión amplia sobre si queremos o no tener estas vacunas disponibles. Nuestra población en riesgo tal vez es mucho menor, pero podría ser importante adquirirlas para tener un stock que pueda ser utilizado en caso de un brote que no podamos contener de otra manera. Pero hay también un llamado importante de parte de la OMS a hacer nueva producción de vacunas, ¿no? Porque el stockpile o la cantidad de vacunas que están disponibles en el mundo es muy limitada también para esta enfermedad y se está haciendo esos esfuerzos, ¿no? Hace 2 semanas se ha lanzado una convocatoria amplia para utilizar varios mecanismos para la producción de vacunas de manera acelerada en este tipo específico y en otras que se están investigando para este tipo de virus específicamente, ¿no? Ahora, obviamente es muy importante la prevención en general. Nosotros como médicos, como clínicos en los centros de salud vamos a estar atentos a la aparición de estos casos y es ahí donde se va a hacer la contención, como bien decía el doctor Cruz. Sería importante que la población acompañe este proceso, pero de una manera ya mucho más orientadas, no con miedo, sino con responsabilidad, para poder de esa manera juntos responder a la necesidad de identificar casos en su momento cuando aparezca, ¿no? Es importante saber que, como quedaba claro también, que es un poquito diferente a las características que tenía en el pasado, ¿no? El brote del 2022 y que termina el 2023, cuando se llama al cese de la emergencia sanitaria en su momento. Sobre todo si estaba concentrado casi en 99% en varones, 80% de estos homosexuales, pero este nuevo subtipo se está presentando mucho en jóvenes menores de 17 años con contacto directo y no necesariamente relaciones sexuales asociadas, ¿no? Entonces hay que tener un poco también esa alarma, esa precaución con lo que se está viendo. Con los números que se han presentado hay todavía mucho que se está informando. Algunos hablan de más de 550 muertos en este brote del 2024, pero en total desde el 2022 ya estamos con casi 100,000 casos confirmados alrededor del mundo. Sin duda no es algo nuevo, pero sobre que va a requerir que nos actualicemos nuevamente y, como tú bien mencionabas, que hagamos las gestiones necesarias para tener un mejor sistema de respuesta que incluya vacunas, pero también incluya la preparación del personal que va a atender a estos pacientes en los próximos meses, si es que llegaran a llegar casos, ¿no? Y de eso se trata correctamente, como usted lo señalaba, se necesita respuesta y necesitamos estar preparados. Nosotros hemos buscado a las autoridades para saber qué dicen, hablar acerca de estos índices. ¿Habrá casos en Bolivia que se han registrado? ¿Cuáles son las medidas de prevención que se van a utilizar? Fuimos
Seguimos en busca de respuestas, pero lamentablemente no pudimos acudir a ninguna. Today, the emergency committee met and advised me that, in its view, the situation constitutes a public health emergency of international concern. WHO is committed in the days and weeks ahead to coordinate the global response, working closely with each of the affected countries and leveraging our on-the-ground presence to prevent transmission, treat those infected, and save lives. La Organización Mundial de la Salud declaró como emergencia sanitaria de carácter internacional a la viruela del mono. Sin embargo, hemos buscado la posición de distintas autoridades del país. Por el momento, no existe un pronunciamiento. Bueno, y esta parte de lo que se está realizando esta investigación a nivel internacional, después de esta llamada por la alerta mundial, sobre todo para poder tener financiamiento y mayores recursos. Pero ¿qué se está haciendo en nuestro país? Señor Cruz, usted con la experiencia que tuvo como autoridad en salud, ¿usted podría decir que nuestro país está preparado? ¿Qué es lo que deberíamos hacer específicamente? ¿Habrá los recursos para poder adquirir, por ejemplo, la medicación, vacunas en caso de que tengas que ser de esa manera? Mire, lo primero que tenemos que hacer es la información. Para hacer un manejo epidemiológico, la población debe estar debidamente informada y a través del ministerio, siempre el ministerio se debe convertir en ente rector. Entonces, la información debe ser fluida, la información debe ser permanente de los servicios departamentales de salud y a través de los servicios hacer en los centros de salud que corresponden. El segundo elemento, decirles de que lamentablemente, pese a haber pasado una pandemia, nosotros todavía no estamos preparados para recibir otro tipo de pandemia. Lamentablemente, durante todo este tiempo, si bien se han equipado los hospitales, los laboratorios, no se olvide de que cuando nosotros tuvimos la pandemia y yo estaba de ministro, no teníamos un laboratorio que diagnosticaba el COVID, teníamos que mandar a Atlanta y después de 4 días tener los resultados. Actualmente podemos contar con laboratorios y la sugerencia al ministerio es de que se tienen que equipar mejor los hospitales y se tiene que tener una gráfica permanente, diaria, como un medidor de todas las enfermedades transmisibles para que de esta manera nosotros podamos controlar los brotes y podamos hacer un manejo. Mientras tengamos solamente una reserva en la información, pues prácticamente no estamos haciendo nada. Es importante, la población debe estar constantemente, hemos aprendido mucho en pandemia las medidas de bioseguridad y nosotros gestores de salud debemos permanentemente estar informando y educando a la población sobre este tipo de enfermedades. Este brote de la viruela del mono, si podemos ver que es una emergencia sanitaria de la OMS, es para prevenir más bien la propagación de la enfermedad y debemos estar en alerta no solamente para esta enfermedad, tenemos la coqueluche y tenemos otras enfermedades también que están acechando en nuestro medio y que el constante control epidemiológico debe manejarse de esta manera con el rector que es el Ministerio de Salud. Doctor Arce, permítame la siguiente pregunta. Cuando hablábamos de COVID-19, hablábamos del momento de la enfermedad, de las vidas que se han llevado, pero también de las secuelas posteriores. En esta mutación de este nuevo virus del Mpox, como se lo ha denominado ahora, el virus símico, se habla también de secuelas que pueda dejar esta enfermedad al margen de lo visual, de lo físico y en la piel y las lesiones que puedan quedar. En este momento, lo que conocemos de esta subvariante es que todavía se limita, es autolimitada en la mayoría de los casos. Todavía tiene un prodromo muy similar al que describió el doctor Cruz con respecto a 5 a 21 días de aparición de los síntomas, pero en lo general suele ser autolimitada y se autorresuelve en los pacientes que pueden tener un sistema inmune competente, ¿no? Y son sobre todo esas lesiones, escarificaciones o heridas las que quedan visibles. No hay nada
nada con respecto al largo término, ¿no? Pero obviamente la cantidad de casos que hemos visto y la cantidad de personas afectadas no ha permitido tampoco observar a lo largo del tiempo, en 5 o 10 años, qué podría estar asociado a eso. Lo que sabemos es que enfermedades similares como la viruela común o la viruela de vacas, que es muy similar también a la viruela de mono, no genera muchas complicaciones a largo plazo. Son sobre todo estos problemas en la piel que bien mencionabas. Por ese lado, entonces, todavía no tenemos ninguna alarma. Sin embargo, siempre se investiga más, siempre hay que estudiar más. En este momento no conocemos de otro tipo de consecuencia a largo plazo más que las heridas, en los que obviamente tienen un buen desenvolvimiento de la enfermedad y terminan resolviendo, ¿no? Ahora, en las personas inmunodeprimidas obviamente puede causar la muerte por sobre todo el sistema inmune comprometido que recibe una enfermedad como esta, que es muy expansiva y produce una fiebre muy fuerte y otros problemas asociados. Y muy fastidiosa además, doctor Arce. Muchísimas gracias, doctor Rodrigo Arce, lo mismo al doctor Aníbal Cruz, a ambos expertos, grandes profesionales que nos están dando, por lo menos en medio de esta emergencia, tranquilidad, señores. No dejar de vacunar a los niños contra la viruela, contra el sarampión. Eso es muy importante para que sigamos adelante.